Trump National Golf Club calls new member court. Trump National Golf Club LLC. Trump National Golf Club member court. Trump National Golf Club Washington DC LLC. Trump National Golf Club Washington DC member court. Trump Ocean Manager INC. Trump Ocean Managing Member LLC. Trump All Post Office LLC. Trump on the Ocean LLC. Trump Organization LLC. The Trump Organization Inc. Trump Against Inc. Trump Paradise Condominium. Trump Paradise Park LLC. Trump Panama Condominium Manager LLC. Trump Panama Condominium Member Corp. Trump Panama Hotel Management LLC. Trump Panama Hotel Management Member Corp LLC. Trump Park East Condominium. Trump Park Avenue Acquisition LLC. Trump Park Avenue LLC. Trump Pyron Chicago LLC. Trump Pyron Corp. Trump Phoenix Development LLC. Trump Plaza LLC. Trump Plaza Member Inc. conocida anteriormente como Trump Plaza Corp. Trump Producida for Lee LLC. Trump Production LLC. Anteriormente Rancho Lien LLC. Trump Production Managing Member Inc. Trump Project Management Corp. Trump Properties LLC. Trump Real Service LLC conocida anteriormente Trump Mortgage Service LLC y Tower Mortgage Service LLC. Trump Restaurants LLC. Trump's RHF Corp. Trump Revis Manager LLC. Trump Roofing Commercial LLC. Trump Roofing LLC. Trump Roofing Tower y LLC. Trump Sales y Leasing Chicago LLC. Trump Sales y Leasing Chicago Member Corp. Trump Scotland Member Inc. Trump Scottsboro Square LLC. Trump Scottsboro Square Member Corp. Trump Soho Hotel Condominium en New York. Trump Soho Member LLC. Trump Toronto Development Inc. Trump Toronto Hotel Management Corp. Trump Toronto Member Corp. Oficialmente Trump Toronto Management Member Corp. Trump Tower Commercial LLC. Trump Tower Condominium Residence Section. Trump Tower Managing Member Inc. Trump Village Construction Corp. Trump Vineyard Estates LLC. Trump Vineyard Estates Manager Corp. Trump Vineyard Estates Lot 3 Hour LLC conocida anteriormente como Eric Trump Land Holdings LLC. Trump Virgin Acquisition LLC conocida anteriormente como Virgin Acquisition LLC. Trump Virgin Acquisition Manager Corp. Trump Virgin Lot 5 LLC. Trump Virgin Lot 5 Manager Corp. Trump Y Marks LLC. Trump Y Marks Member Corp. Trump World Production LLC. Trump Production LLC. Trump World Production Manager Corp. Trump World Publication LLC. Trump New World Property Manager LLC. Trump Castle Management Corp. Trump Mars White Pines Corp. Trump RHF Corp. De Donald J. Trump Grandon Trust DJT es el administrador sucesor cuyo administrador es Donald J. Trump hijo. De Donald J. Trump Revocable Trust. Y por si las listas anteriores de países y empresas no bastan como material de examen, pensemos en todas las empresas ligadas a Trump y Kushner que están siendo estudiadas por el fiscal especial y su equipo. Están establecidas en un montón de localizaciones y algunas son solo la fachada de personajes sospechosos que han comprado apartamentos de Trump en Nueva York, Florida y otras localizaciones. La empresa Trump Kushner ha permitido a individuos con dinero, algunos con órdenes judiciales de detención por parte de la Interpol, establecer su residencia en propiedades de Trump o Kushner. Parte segunda. Los espías. Capítulo 7. Wikileaks y la guerra encubierta y la inteligencia. Curiosamente, quienes inclinaron la balanza a favor de Trump en las elecciones y le hicieron presidente fueron Julian Assange y Wikileaks.
Las noticias de los medios de comunicación y la campaña de Hillary Clinton están intentando relacionar los archivos informáticos que habían sido robados al Partido Demócrata, la campaña de Clinton y la difusión de los correos electrónicos comerciales del asesor de campaña John Podesta por parte del fundador de Wikileaks, Julian Assange, al gobierno de Rusia. Sin embargo, la historia es mucho más sofisticada e incluye distintas capas de engaños, porque por mucho que la gente de Wikileaks haya intentado vender a Assange como un cruzado de la paz y la justicia, Julian Assange es poco más que un pirata informático a sueldo. Assange sigue en contacto con su antigua red global de piratas informáticos, muchos de los cuales eran miembros del Chaos Computer Club con sede en Hamburgo. Assange, un pirata informático australiano convicto, es más que capaz de supervisar una red dedicada a fisgonear el correo de individuos, tanto si utilizan redes del gobierno como privadas. Assange había tenido mucha reputación como pirata informático. Con el alias Mendax, Assange formó un grupo de piratas informáticos llamado International Subversives. El grupo fue el responsable de unos cuantos ataques muy publicitados, como los que consiguieron penetrar en los sistemas del Pentágono, la NASA, Xerox y el SRI International en Palo Alto, California. Mendax y otros piratas informáticos, Trax y Prime Suspect, tenían lazos con uno de los grupos de piratas informáticos más conocidos de Australia 3OS Melbourne. El 3OS nació en la comunidad judía de Melbourne y su jefe, Phoenix, pertenecía a una familia pro-israelí radical. En 1996, Assange se declaró culpable de 25 cargos de ataques informáticos y delitos relacionados. Obtuvo un buen acuerdo en el que se le retiraron 6 cargos adicionales, pagó una multa de $2.100 y accedió a trabajar con la Unidad Antiexplotación Infantil de la Policía de Victoria y la Unidad de Desarrollo de Programas Informáticos Antiataques Informáticos de la US, Defense Information Systems Agencia DISA, en el Laboratorio Nacional de Sandia en Nuevo México. Por lo tanto, pensar que es un antisistema es una tontería. Sus buenas intenciones son conocidas en toda la comunidad de la inteligencia. Assange y sus compañeros cyberpunks, incluido el Chaos Computer Club, habían llevado a cabo un buen número de ataques muy difundidos a principios de la década de 1990. Uno de los miembros más destacados del Chaos, un hombre conocido como Penguin, Hans Harris Hubner, vendía datos, incluidos los que obtenía de los sistemas de la OTAN, al KGB soviético. Sin embargo, el KGB nunca se fió de Penguin porque comprendió que este era un mercenario dispuesto a vender al mejor postor. Penguin y su cómplice Haggar Koch, creador del virus troyano, se entregaron más adelante a la policía de la Alemania Occidental, pero Koch fue encontrado muerto en marzo de 1989 en un bosque de Alemania cerca de Celle. Su cadáver había sido parcialmente quemado con gasolina, lo que parecía un ritual satánico. Sin embargo, se determinó que la muerte de Koch había sido un suicidio. Un miembro de Chaos gozó de respetabilidad más adelante. Andy Moyer-Magun, el portavoz de prensa de Chaos, se convirtió en el director general de la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números, ICANN, por sus siglas en inglés. La administración Obama ha cedido todo el control que tenía el gobierno de Estados Unidos sobre el registro de dominios de Internet y normativa de nombres al ICANN. La inteligencia rusa no tiene más motivos para confiar en Assange y sus cómplices ahora de los que tenía el KGB para confiar en Assange y Chaos a principios de la década de 1990. En cuanto al director de campaña de Clinton, Podesta está atribuyendo a malvados agentes rusos lo que se puede explicar fácilmente mediante una mala gestión de contraseñas por su parte y por la de sus compañeros de equipo de campaña y por confiar en sistemas de correo electrónico comerciales como Gmail y Hotmail. Podesta no debería haber cometido esos errores. Podesta, uno de los asalariados de Washington más siniestros,
había dirigido el lobby de la Electronic Message Association EMA, una asociación industrial pre-World Wide Web WWW de la década de 1980 hasta mediados de la de 1990, que representaba los intereses de empresas como Prodigy, CompuServe, Lotus, Netscape y America Online. Por lo tanto, Podesta fue un seguidor temprano de las hazañas de grupos de piratas informáticos como el Chaos Computer Club, International Surveillance 3OZ Melbourne y otros. Fue en esa era pre-WWW cuando Podesta empezó a interesarse de verdad por temas como el Área 51, artefactos extraterrestres y cuerpos almacenados en la base aérea de Green-Patterson y encuentros con ovnis. El principal motivo para el interés de Podesta era el incontenible deseo de los primeros piratas informáticos de poder acceder a lo que creían que eran los archivos informáticos que el gobierno de Estados Unidos tenía en relación a extraterrestres y ovnis y que se almacenaban en distintos sistemas informáticos militares y civiles del gobierno. En 2002 Podesta apoyó una demanda basada en la Ley de Libertad de Información presentada por la Coalición para la Libertad de Información, que solicitaba todos los archivos del gobierno relativos al accidente de un ovni en 1965 que es Burns, Pensilvania. Conocidos popularmente como Expedientes X, la principal cruzada de los piratas informáticos en busca del santo grial de los archivos de datos del gobierno de Estados Unidos fue dramatizada en una conocida serie de televisión entre 1993 y 2002. Podesta era y sigue siendo fan de la serie de televisión y en general partidario de la revelación total de la información sobre extraterrestres. Podesta ha presionado para que el gobierno haga públicos en su totalidad los archivos sobre ovnis como jefe de equipo de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama y como director de campaña de la señora Clinton. Por supuesto, ninguna de las anteriores experiencias de Podesta con la industria del correo electrónico, internet o los piratas informáticos ha estado relacionada con agentes rusos, con la única excepción del flirteo fallido de Chaos con el KGB. Es más probable topar con un alienígena gris o un hombre negro en el universo de amenazas de Podesta que con espías rusos del Servicio Federal de Seguridad o el Servicio de Inteligencia Extranjera. Y existen importantes pistas en la narrativa al respecto de que los piratas informáticos que penetraron en los correos electrónicos de Podesta estaban principalmente interesados en el conocimiento sobre extraterrestres del director de campaña de Clinton. Los piratas informáticos dieron con un filón cuando descubrieron dos correos electrónicos que el difunto astronauta Edgar Mitchell mandó a Podesta en 2015. Tema: correo electrónico para John Podesta con copia a Erin de Edgar Mitchell. Nueva reunión lo antes posible. Querido John, a medida que avanza 2015 entiendo que dejará la administración en febrero. Es urgente que acordemos una fecha y una hora lo más cercana posibles antes de tu salida para reunirnos y hablar sobre la revelación y la energía del punto cero. Mi colega católico Terry Masfield también vendrá para aportar información actualizada sobre el conocimiento por parte del Vaticano de ETI, inteligencia extraterrestre. Otro colega está trabajando en un nuevo tratado espacial y dice que Rusia y China están implicadas. Sin embargo, con la extrema influencia de Rusia en Ucrania, creo que deberíamos buscar otra ruta para la paz en el espacio y la EPC en la Tierra. Me reuní con una amiga en la infancia de Honolulu de Obama, la embajadora de Estados Unidos Pamela Amamoto, el día 4 de julio en su lugar de trabajo en Ginebra, y pude comentarle brevemente el tema de la energía del punto cero. Creo que puedo sumarla como amiga de confianza y activo en nuestra presentación al presidente Obama. Agradezco la ayuda de Erin a la hora de trabajar con Terry para fijar nuestra reunión. Cordialmente, Edgar de Mitchell, doctor en ciencia, director científico y fundador de Caltech, astronauta del Apolo 14, sexto hombre en pisar la luna, y este tema correo electrónico para John Podesta con copia a Erin, retratado espacial adjunto.
Querido John, dado que la carrera hacia la guerra espacial se está acelerando, he pensado que deberías saber algunas cosas mientras buscamos fecha para nuestra charla por Skype. Recuerda, nuestras inteligencias extraterrestres no violentas del universo adyacente nos están ayudando a traer la energía del punto cero a la Tierra. Ellos no tolerarán ninguna forma de violencia militar ni en la Tierra ni en el espacio. La siguiente información en cursiva fue compartida conmigo por mi colega Carol Rossi, que trabajó estrechamente durante varios años con Wernher von Braun antes de su muerte. Carol y yo hemos trabajado en el Tratado de Prevención de Despliegue de Armas en el Espacio Exterior que adjunto para que lo tengas cordialmente Edgar de Mitchell, doctor en ciencia, director científico y fundador de Quantrec, astronauta del Apolo 14, sexto hombre en pisar la Luna. Podesta es un imán para los sucesores de los antiguos colegas, Cyberpunk de Assange, jóvenes piratas informáticos que harán lo que sea para sacar a la luz lo que ven como una gran maniobra para encubrir la presencia de extraterrestres en la Tierra. El mayor ataque informático a ordenadores militares fue llevado a cabo por un joven pirata informático escocés llamado Gary McKinnon, con el sobrenombre de Sol. McKinnon fue acusado de acceder a 97 sistemas militares y de la NASA entre febrero de 2001 y marzo de 2002. McKinnon dijo que estaba buscando archivos sobre la supresión de sistemas de energía gratuitos, de lo que quería hablar con Podesta el astronauta Mitchell. Y OVNIs. Estados Unidos intentó extraditar a McKinnon, pero en 2012 la ministra del Interior británica Theresa May, la primera ministra actual, revocó sorprendentemente la petición de extradición. Los cargos británicos contra McKinnon fueron súbitamente retirados. Entre quienes apoyaron a McKinnon en su resistencia a la extradición a Estados Unidos estaban Boris Johnson, el actual ministro de Asuntos Exteriores, y David Cameron, el ex primer ministro. ¿Utilizaron los británicos la información de alto secreto que encontró McKinnon? Hillary Clinton llamó aún más la atención de los piratas informáticos cuando le dijo al Coward Daily Sunday New Hampshire que llegaría hasta el fondo del encubrimiento de los ovnis. Esto sirvió de imán para la comunidad global de piratas informáticos. Las empresas de medios de comunicación intentan culpar del ataque a los correos de Podesta y a los de otros agentes de la campaña de Clinton al presidente ruso Vladimir Putin. Eso es porque los demócratas no quieren pasar la vergüenza de admitir que los auténticos culpables son piratas informáticos que quieren saber más sobre el conocimiento que tiene Podesta sobre los pequeños alienígenas grises. Con el despido del director del FBI, James Comey, el 10 de mayo de 2017, la guerra invisible entre el gobierno de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, el Estado profundo, el complejo industrial militar, Wikileaks, Edward Snowden, la CIA y la NSA, por el control de la información y en consecuencia por el control de la dialéctica, ha alcanzado nuevas cimas. Lo que me obsesiona no es la paranoia de los empleados, sino la de los congresistas, la del presidente y el Pentágono, la de generales de 5 estrellas, directores de la CIA y criminólogos del FBI. No es la paranoia del perdedor, de la víctima, patética, comprensible, sino la del ganador, la del victorioso. La paranoia de la gente al mando, personas que deberían saber lo que hay y que probablemente lo saben. Lo que más temen ellos es también lo que más temo yo. No quieren que sepamos. La paranoia de los expertos. Después de todo, si no eres un paranoico, es que no conoces los hechos. Es la paranoia de hombres que destruyeron documentos en las oficinas ejecutivas del cuartel general de la CIA, como escolares que esconden revistas pornográficas. Hay sangre y hay documentos, así es la historia, una cosa va con la otra. Sangre, documentos, culpa, inocencia, conocimiento, ignorancia, frustración, miedo, pero no puedes conocer la historia si no conoces el miedo. No puedes conocer la historia si no notas el pulso de la vida bajo tus dedos, si no puedes mirarla de cara a las pistolas, si no puedes quedarte de pie en las cárceles, los campos de exterminio y sentir la mirada de informadores, espías y soldados de países extranjeros en tu espalda y en la puerta de tu casa. La historia no se ausenta, solo se pierde, es alguien y luego se va, y deja tras de sí solo huellas. El resto consiste
solo en guardar los libros. Como es lógico, el mundo siempre ha sido así, siempre ha sido dirigido por personas supersticiosas, religiosas, temerosas, paranoicas, desagradables, odiosas y asesinas. No hay nada de nuevo en eso, pero en un momento concreto de este siglo lo llevamos todo un paso más allá. Con Wikileaks abrimos la caja de Pandora y la caja negra de la conciencia humana. Abrimos la tapa y removimos su interior y liberamos monstruos. La CNN nos trajo las guerras para la televisión. La realidad se convirtió en entretenimiento. Cuando los soldados de Estados Unidos fueron capturados, asesinados o expuestos frente a los espectadores de su país. ¿Qué significa esto? Tenemos que poner los acontecimientos en contacto para que tengan algún sentido, del mismo modo que un detective de homicidios examina las pistas en la escena del crimen, y es precisamente esa existencia en el significado lo que ha fastidiado el realismo desde el principio y nos ha llevado a este enfrentamiento entre este mundo y el universo paralelo de las cortinas de humo. Y en mitad de ese enfrentamiento, deambulando entre el laberinto de sectas, entre lo que es mayoritario y lo que son conspiraciones periféricas y sus pintorescos personajes del inframundo, un abismo de políticas mediante otros medios, ya sea el control mental, el LSD, el ocultismo, las sociedades secretas, las poderosas organizaciones privadas, las fundaciones, la religión, las agencias de inteligencia, los informadores sacrificables como Bradley Manning, o una nueva hermandad de enterrados en vida, de generaciones sin futuro. Encontramos al expirata informático Julian Assange y su mundo paralelo, Wikileaks. Podríamos resumirlo todo con una cita de la tira cómica Pogo del difunto y llorado Walt Kelly: hemos encontrado al enemigo y somos nosotros. Una vez lo entendamos, podremos empezar a poner a Estados Unidos en el lugar de grandeza, belleza y trascendencia que debería ocupar, el que soñaron nuestros padres fundadores, que al fin y al cabo eran masones, rosacruces, templarios, librepensadores y místicos que creían en la regeneración espiritual y la integración psicológica. Mientras escribo esto, el mundo se enfrenta a un colapso financiero sin precedentes en los anales de la historia. Los círculos de las élites del poder de Estados Unidos son literalmente un ejército que se sostiene sobre pies de barro y que se hunde. La economía estadounidense, que hace menos de 60 años había sido la envidia de todo el mundo, al final de la primera década del nuevo siglo estaba ahogada en deudas, desindustrializada y convertida en una sombra arruinada de sí misma. Por mucho que los medios de comunicación intentaran suavizar el golpe y distraer a nuestra atención con otros asuntos menos perniciosos, el sistema financiero estadounidense se ahogaba en billones de dólares en préstamos asegurados sin valor, firmados en la última borrachera de la burbuja inmobiliaria de 2002 a 2007. La única opción que les queda a las poderosas élites de Washington para conservar su poder global es proyectar su fuerza militar, dominio de todo el espectro. Las presiones de una política exterior estadounidense cada vez más desesperada están forzando una improbable coalición de los reticentes en todo el mundo, desde Uzbekistán a Kirguistán, de Tayikistán a China, de los países ricos en petróleo como Venezuela, Irán, Siria y Kazajistán, y China y Rusia, empezaron a ver esta coalición como el necesario contrapeso frente a las cada vez más arbitrarias políticas estadounidenses. El eslabón que fallaba era la seguridad militar, que podían hacerlos menos vulnerables frente a las tácticas de matón de la OTAN y Washington. Pero existe un país con el poder nuclear y militar necesario, además del conocimiento para usarlos, que puede proporcionarlos: Rusia. Había que hundir a Rusia. Los Estados Unidos de Obama, una economía exhausta y dominada por la deuda, ocupada en jugar su última carta, su vasto poder militar, para propulsar el dólar y su posición como única superpotencia. Era tal vez la confluencia de fuerzas y acontecimientos más precaria
a la que ha enfrentado jamás el mundo, hasta que de repente Wikileaks intervino y la historia empezó a reescribirse a sí misma, fibra a fibra e historia humana a historia humana, con la verdad saliendo a la luz lenta y dolorosamente a empujones. La profundidad y el grado del intento homicida de dominio de todo el espectro nos sumerge aún más en nuestra pesadilla. La existencia de estos grupos nos brinda la oportunidad de ser testigos de lo que podrían hacer cuando se expandan fuera del territorio estadounidense, lejos del alcance del Congreso y de un electorado poco interesado. Vemos para lo que estaban pensados estos programas cuando se desarrollaron sin trabas en la selva africana y en los campos asesinos de Latinoamérica. Podemos echar una ojeada más allá a los gestos de perdón y las sonrisas avergonzadas del director de la CIA, Richard Helms, ante los investigadores del Congreso, e ir directos a donde se cosechaban los frutos del trabajo. ¿Cómo podríamos entender de verdad lo que significan acrónimos como MK Ultra si no los vemos en acción? ¿Cómo visualizar la auténtica naturaleza de 50 años de conflicto ideológico si no vemos a algunos de los combatientes, las mismas personas que llevarían a cabo piadosas cruzadas contra John F. Kennedy, R.F. Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, contra personas y lugares que nadie sabía poner en el mapa, males reales o imaginarios? El lema de la CIA es: sabrás la verdad y la verdad te liberará. Ese eslogan vacío no contiene ninguna verdad, solo la decadencia del poder. El hondo resentimiento del Estado profundo contra los controles y contrapesos del poder se hace más y más evidente cada día, con el modelo de crecimiento basado en la deuda en sus estertores. La lucha es por los cada vez más escasos recursos naturales y humanos. El mundo está en guerra consigo mismo, el Estado profundo está en guerra consigo mismo, la humanidad está en guerra consigo misma, mientras se queda sin opciones. La élite y sus sustitutos luchan por su propia supervivencia y no va a ser bonito. Capítulo 8. Goldman Sachs. Otro agente clave de la estructura de poder del Estado profundo es Goldman Sachs, una empresa que presuntamente habría estado asociada con grandes responsabilidades en la CIA y en la comunidad de la inteligencia, tanto en el sistema financiero oculto como en el presunto presupuesto en negro de la CIA y del Tesoro. Lo que vemos es a Goldman Sachs alineándose con el presidente Trump, que está en guerra con la dirección de la CIA y se niega a tener reuniones informativas con ellos, porque no hacen más que repetirse y él prefiere que le cuente las cosas voz alta. Cuando la mayoría de las personas observan el gobierno de Estados Unidos, lo que ven son 21 agencias gubernamentales. Sin embargo, Estados Unidos no es un gobierno soberano, no tiene soberanía informativa, no tiene soberanía financiera. Lo que tiene es a 5 contratistas de defensa que controlan todas las bases de datos. Si estudias las cuentas bancarias del gobierno de Estados Unidos, ves que significa que las controlan bancos, agentes, incluido Goldman Sachs. Si investigas una gran operación financiera del gobierno, como todos los servicios e hipotecas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, ves que está controlado por bancos miembros de la Reserva Federal de Nueva York, que son los que manejan la información. Los agentes del gobierno no. En el mundo de la política profunda y la geopolítica, cuando llegas a este punto, cuando te enfrentas a operaciones encubiertas y públicas, necesitas a personas que sepan dónde están escondidos los cadáveres. Goldman Sachs se ha ganado una reputación de seguir las prácticas ortodoxas de los conservadores. Esto resulta bastante gracioso, teniendo en cuenta que son el banco de inversión más salvaje a la hora de especular. La clave del rendimiento de Goldman Sachs es el fervor con el que usó el apalancamiento. El efecto multiplicador del apalancamiento se ha comparado a hacer sonar un látigo. Cierta cantidad de fuerza a la hora de girar la muñeca tiene como resultado una gran multiplicación de dicha fuerza en el extremo del látigo.
Para conseguir ese latigazo, Goldman Sachs utilizó fondos de inversión. Estos son sencillamente empresas que no hacen nada productivo, sino que obtienen su valor comprando acciones de otras compañías y conservándolas. Después de la Segunda Guerra Mundial, estos fondos de inversión se mezclaron con sus primos hermanos, que hoy se conocen como los fondos mutualistas. Los fondos de inversión funcionaban siguiendo el principio del apalancamiento, mediante el cual podían juntar grandes cantidades de valores ficticios y enriquecerse a sí mismos. Hacían que el precio de sus acciones en común incrementase valor a un ritmo de crecimiento más alto que las acciones normales que poseían de otras empresas. Para ver cómo funcionaba esto, escribe Richard Friedman en Executive Intelligence Review. Vamos a crear un fondo de inversión imaginario que va a funcionar de manera muy parecida a como lo hacían los de Goldman Sachs. Vamos a llamarlo A. Para operar el fondo de inversión A tiene que tener algo de efectivo. Para obtenerlo vende sus propias acciones. Digamos que el fondo de inversión A obtiene 150 millones de dólares en efectivo, emitiendo 150 millones de dólares en acciones, 50 millones en bonos propios, 50 millones en acciones preferentes propias y 50 millones en acciones comunes propias. Después de la venta de sus propios productos, el fondo de inversión A utiliza los 150 millones de dólares para comprar acciones comunes de otras empresas como AT&T, Ford, General Motors y US Steel. Estas acciones se denominarán ahora activos del fondo de inversión A. Si estuviéramos operando en 1929 antes del crash, uno podría esperar que el precio de las acciones comunes que posee subiera. Asumamos que todas las acciones comunes incrementan su valor un 50% de media. Así los activos que posee el fondo de inversión A, que valían 150 millones de dólares, ahora valen 225 millones. Si el valor de los activos del fondo de inversión A es de 225 millones de dólares, entonces el valor de las acciones que ha emitido el fondo de inversión A, sus bonos, acciones preferentes y acciones comunes, debería reflejar este incremento y valer también 225 millones de dólares. Aquí es cuando entra en juego el primer nivel de apalancamiento, el valor de los bonos y de las acciones preferentes que una empresa emitió originalmente no cambia demasiado, excepto si hay una variación en los tipos de interés. El fondo de inversión ha emitido originalmente 50 millones de dólares en bonos y 50 más en acciones preferentes. El valor de esto seguirá siendo aproximadamente de 50 millones de dólares en cada uno de los casos. Por lo tanto, las únicas acciones emitidas por el fondo de inversión A que pueden aumentar de valor son las acciones comunes, dado que el valor total de las acciones financieras del fondo de inversión A es de 225 millones de dólares. El valor de las acciones comunes emitidas por el fondo de inversión A debería haber aumentado de 50 millones de dólares antes a 125 millones ahora. Mira qué ha pasado, el valor de los activos, las acciones comunes de otras empresas que tiene el fondo de inversión ha aumentado su valor en un 50%, pero el valor de las acciones comunes del fondo de inversión A ha aumentado en un 150%, de 50 a 125 millones de dólares, es decir, a un ritmo 3 veces superior al de las acciones comunes de otras empresas que tiene el fondo de inversión. Esto constituye apalancamiento. En este ejemplo, la proporción es 3:1 entre el incremento del valor de las acciones comunes y la producción de un incremento por 3 del valor del fondo de inversión A que posee estas acciones. En todos los casos aparece algún tipo de apalancamiento. La ambición ciega no se queda aquí. Asumamos que podemos montar otro fondo de inversión B que compre y retenga acciones comunes del fondo de inversión A. El fondo de inversión B emite bonos, acciones preferentes, acciones comunes, etc. El valor del fondo de inversión B se incrementaría por un múltiplo del apalancamiento, siguiendo el incremento de valor del fondo de inversión A, que a su vez se incrementa por un múltiplo del apalancamiento mediante el incremento
de las acciones comunes que tiene de otras empresas. Si el apalancamiento del fondo de inversión A sobre las acciones comunes que tiene era de 3 y el apalancamiento del fondo de inversión B en relación al fondo de inversión A es de 3, entonces el apalancamiento de las acciones del portafolio del fondo de inversión A que posee el fondo de inversión B será de 9. Utilizando este principio de apalancamiento, Goldman Sachs procedió a establecer 3 grandes fondos de inversión: Goldman Sachs Trading Company, creada en diciembre de 1928, Shenandoah Corp y Blue Ridge Corp. Blue Ridge Corp compró acciones comunes de otras empresas como AT&T Ford. A su vez, Shenandoah Corp compró el 86% de las acciones de Blue Ridge, y Goldman Sachs Trading Company, junto con su socio, compró el 80% de las acciones de Shenandoah Corp. Cuando uno va subiendo la escalera de la Goldman Sachs Trading Company, se encuentra apalancamiento sobre apalancamiento sobre apalancamiento. El banco de inversión Goldman Sachs posee y gestiona la Goldman Sachs Trading Company. Así, a partir de este esquema Ponzi, Goldman Sachs amontonó enormes beneficios, pero aquí no hay nada real. Solo son acciones que se basan en acciones que se basan en más acciones. El esquema Ponzi aceleró el valor de los 3 fondos de inversión controlados por Goldman Sachs, que a su vez fueron la base del incremento de valor del mercado de acciones de Estados Unidos. Mientras tanto, otros bancos igual de conservadores y ortodoxos como JP Morgan controlaban esquemas Ponzi similares, y entró en el mercado de acciones de Estados Unidos una cantidad enorme de apalancamiento. En el mercado también entraba apalancamiento mediante cosas como el margen de las deudas, préstamos. Pero después de fabricar beneficios del aire, Goldman Sachs no podía detenerse ahí. Rápidamente desarrolló una acumulación de efectivo en Goldman Sachs Trading Co. y el objetivo pasó a hacer contaminar otras partes de la economía. Goldman Sachs utilizó su efectivo acumulado para lanzarse a una orgía de compras de bancos comerciales. Goldman Sachs compró el accionario de control de Manufacturers Trust, el precursor de Manufacturers Hanover Trust, uno de los bancos más poderosos de Estados Unidos. Lo logró comprando el Pacific Trust Co., el Foreman State Bank de Chicago y el American Trust Co. de San Francisco. Sin parar para tomar el aliento, compró 3 aseguradoras. También usó algunos de los bancos que controlaba y cogió el dinero para hacerse con el control de las aseguradoras. Así se montó una rueda incestuosa entre el banco de inversión, Goldman Sachs, algunos bancos comerciales y algunas aseguradoras. Después Goldman Sachs pasó a la siguiente ronda de saqueo. Era una de las mayores comercializadoras de bonos del país. Emitió y puso a la venta bonos de empresas industriales, por lo que obtuvo unos honorarios. Aconsejó a los bancos comerciales y a las aseguradoras que había engullido comprar estos bonos industriales. Ellos obedecieron, aunque iba en contra de sus intereses. En el caso de los bancos comerciales, estaban poniendo en peligro los depósitos de sus clientes al comprar esos bonos. En el caso de las aseguradoras, estaban gastando el dinero de sus aseguradoras en ellos. Entonces Goldman Sachs cogió una parte del efectivo que le sobraba y lo prestó a sus bancos comerciales cautivos, y les impuso intereses de hasta el 20%, de modo que a su vez los bancos comerciales prestaron ese dinero a muy corto plazo, lo que se denomina operaciones de call money, a especuladores que jugaban en el mercado de acciones. Todo el esquema Ponzi se vino abajo. Shenandoah Corp, cuyas acciones se habían vendido a $36 a finales de julio de 1929, cayó hasta los 53 centavos por acción en julio de 1932. El rápido desapalancamiento del imperio Goldman Sachs ayudó al derrumbe de los mercados financieros. Eso fue entonces. Actualmente, en los estertores del modelo de crecimiento basado en la deuda, Goldman Sachs y los chicos de Davos y el Foro Económico Mundial están intentando reorientar el modelo hacia los flujos de efectivo para ver si pueden encontrar un filón para mantener el sistema en funcionamiento.
En parte, el fin del modelo del crecimiento basado en la deuda se debe a que cuando emites acciones y deuda, en lugar de crear fondos en todo el mundo, lo único que haces es devaluar la moneda, lo que incrementa la inflación. Por lo tanto, si Davos pretende mantener su esquema de imprimir dinero y enriquecerse, va a necesitar más control sobre la economía. Esto nos lleva al presupuesto de Estados Unidos, porque el principal reto consiste en que existe un flujo secreto de efectivo. Hablamos de gastos generales, el presupuesto en negro, el sistema financiero oculto, los dividendos secretos, la parte encubierta afecta a la economía pública, pero no está permitido que nadie lo sepa. Nadie puede hablar de ello, cómo reestructurarlo todo para ser más eficientes y productivos, pero sin dejar de financiar esa enorme cantidad de operaciones encubiertas. Ahí es donde entra en juego Goldman Sachs. Por lo que parece, Goldman Sachs está en lo más alto, con un poder político y financiero incomparable.